Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a añadir una nueva figura, como están viendo, a nuestra colección, a nuestra serie favorita de Dragon Ball. Vamos a añadir, como digo, una nueva figura que es nada más y nada menos que esta de el dragón Omega Shenron, que es el dragón de la esfera de una estrella. Es el más fuerte de todos sus hermanos, dándole una batalla, como sabéis, complicada a Goku y a todos los demás. En Dragon Ball Legends aparece planeando un plan con Super A17, creo recordar, para quitarles las colas a Goku y Vegeta. Cuando el plan se puso en marcha, intentó atacar también a Son Gohan, a Gohan, y este lo destruyó muy fácilmente con un Kame Kameha. Bien, es una figura que está fabricada con materiales de muy buena calidad. También está bajo la licencia oficial de Banpresto. Se trata de una figura original, totalmente original. Se trata de una figura de 25 centímetros hecha en PVC y con un inmenso nivel de detalle, como todas las figuras que subimos al canal. Bien, el nacimiento de este dragón se produce gracias a la energía negativa que produjo el deseo de revivir a Goku para que luchara contra Nappa y Vegeta. Tras aparecer en la Tierra, se trasladó a una pequeña ciudad donde absorbió toda la energía eléctrica con una especie de sustancia roja como gelatina o algo similar en el anime. Y bien, era una figura que yo ya llevaba bastante tiempo queriéndola subir al canal, pero por diferentes motivos económicos estaba muy cara y no he encontrado el momento hasta ahora, que como digo en la descripción del vídeo voy a dejar todos los enlaces para que podáis acceder a la misma si lo deseáis. Como digo, he encontrado una buena oferta y la he adquirido, y ya sin más vamos a comenzar el unboxing de la misma. Vamos a proceder a su apertura y vamos a comentar qué tal esta figura, que es una figura enorme y que va a quedar bastante bien. Bien, es una figura que os recomiendo que podáis añadir a vuestra colección porque creo que es realmente impresionante y pues va a quedar bastante bien. Bien, antes de todo vamos a ver lo que nos presenta la caja. Como vemos, es una figura de Ichibancho con el logotipo de Dragon Ball Super. Master Light Extra, que está haciendo unas figurones espectaculares. Master Light Extra es una figura que, como aquí pone, Dragon Ball vs Omnibus Super, que ya hemos subido varias de estas características al canal. Aquí, como veis, el sello de Toei Animation, Bandai Namco, Bandai y pues Bandai Spirit Made in China. Es una caja bastante enorme, perdonad si en alguna ocasión se sale de plano porque es muy grande. Si la giramos por aquí, pues veremos una imagen mayor, con mayor detalle del rostro de la figura del dragón de la esfera de una estrella. Aquí lo tenemos, Dragon Ball Omnibus Super, como he comentado. Y por aquí atrás nos da un pequeño esquema de cómo colocar todos los cuernos que lleva, que son espectaculares, ya lo vais a ver. Aquí nos muestra un poquito cómo colocarlos y demás. Aquí, si giramos en la otra postura, pues vemos al dragón de lado, pues con otra ilustración. Bien, ahora sí vamos a abrirlo. Ya habíamos roto estos precintos, solamente dejamos por aquí. Como digo, es enorme, perdona si se sale de plano. Vamos a abrirla. Como veis, aquí nos presenta este tipo de, se podría decir, de sello, la marca, como diciendo de que es original y que la vamos a abrir nosotros por primera vez. Vamos a tirar de todo este plástico. Es una figura enorme. Fijaros qué figurón, qué pedazo de figura. Vamos a dejar la caja aquí a un lado, que no nos estorbe, que no nos moleste. Fijaros qué pedazo de figura. Es espectacular. Y así vamos a seguir rompiendo por aquí, por la parte de todos estos precintos. Y lo tenemos. ¡Buah! Madre de Dios, qué mostrenco. Madre mía lo que pesa este mostrenco. Es espectacular la figura, fijaros. Qué bien protegida. Buah, qué maravilla de figura.
que pues he tardado demasiado en traerla, quizá debía haberla subido antes al canal. Viene muy bien protegida para los pies, fijaros las uñas de los pies, qué pedazo de pie. Aquí para las manos, también papel de burbuja por aquí, papel de burbuja por todos lados para proteger la figura. Vamos a apartarla por aquí. Aquí nos trae pues un pedazo de peana para apoyar la figura y que no se nos vuelque, no se nos caiga. Aquí vamos a dejar translúcida, como a mí me gusta. Por fin los fabricantes, sobre todo esta marca Masterlight, está incluyendo este tipo de peanas translúcidas que realmente son más bonitas que todas esas de diferentes colores y demás. Vamos a dejarla por aquí. Y bien, pues ya si giramos esta parte nos encontramos aquí debajo el tema de los cuernos y demás. Fijaros que nos vienen diferentes bolsas. Aquí nos vienen 4 cuernos, vamos a ver cómo colocarlos. Aquí nos viene otra bolsa bien sujeta para que no se pierdan. Fijaros, con otros 4 cuernos espectaculares, enormes. Vamos a dejar por aquí. Y parece ser que, chicos, nada más por el momento. Vamos a guardar todo esto por si alguna vez deseamos pues vender la figura y demás. Estas figuras con el tiempo se incrementan su valor. Y pues puedes, si decides venderlas, que no va a ser mi caso por el momento, pero nunca se sabe, pues te podrás encontrar con poder venderla a un precio mucho más elevado del que tú la compraste. Aquí, por eso, este tipo de cajas tan enormes y demás, os recomiendo que las guardéis. Si tenéis espacio, evidentemente. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a abrir estos pinchos que son más pequeñitos. Os recomiendo que primero pongáis, por ejemplo, los que vienen en esta bolsa, y para no mezclarlos todos, no los abráis todos a la paz y todos juntos, sino que primero, por ejemplo, colocáis estos 4 primero y después pues vais colocando los de la otra bolsa. Bien, el material pues de estos pinchos, de estos pues es plástico. Viene también con aquí viene con una pequeña hendidura que nos dice que viene con postura para poder colocarlo. Es plástico de mala calidad, de muy baja calidad. Esto en este sentido pues no son, que digamos, unos pinchos de mucha calidad. Pesa un poquito, plástico. Vamos a colocarlos, vamos a girar nuestra figura y vemos cómo colocarlo. Por ejemplo, este, ¿dónde iría? Vamos a colocar, a ver si va. Como vemos, tiene postura y nos va indicando en dónde debemos de colocar esos pinchos. Por ejemplo, este iría aquí. Fijaros. Este iría aquí. Como tiene postura, no es fácil que nos equivoquemos. Es fácil, no es difícil colocarlo. Fijaros, esta postura. Nos fijamos en el agujero y pues vemos que es este. Pesa, no veáis lo que pesa. Aquí tenemos ya el segundo. Estamos viendo la postura. Aquí tenemos este tipo de postura que será para donde seguir un poco el tema de colocarlos. Apretamos un poquito, ahí lo tenemos. Bien, ya hemos puesto los de esta bolsa. Ahora vamos a poner los otros. Este va aquí. Tiene su postura, todos tienen su postura. Es muy difícil, no podemos equivocarnos. Nos vemos que nos lo va diciendo con la mueca que lleva cada uno de ellos. Si por casualidad os cuesta trabajo, pues le dais un poquito de calor en esta zona de aquí con un secador o algo, pero no, a mí no me está costando ningún tipo de dificultad.
Ahora. Fijaros la postura que llevan. Y prácticamente aquí quedaría. Fijaros qué enorme figura de nuestro Omega Shenron, que prácticamente pues no puedo ni cogerlo, no sé lo que pesará. Vamos a mirar lo que pesa. Se sujeta sin la base. Bien, vamos a pesarlo. Madre mía, qué pedazo de bicho. Es espectacular esta figura, que no va a caber ni en el peso. Prácticamente 2 kilos, 1 kilo 821 gramos. Impresionante, es la figura de más peso que tengo en la colección. Mucho cuidado donde la colocáis, elegir un buen sitio en la vitrina, porque es espectacular. Bien, ahora vamos a el tema de medirlo. Vente aquí, amiguito. Así. Ahí, quédate quieto. Habrá que colocarle la peana por si acaso. Bien, vamos a medirlo. Y como veis, desde el suelo hasta el último pincho, mide 35 centímetros. Desde aquí hasta aquí, 35 centímetros. Y desde el suelo a la cabeza principal, pues unos 31 centímetros. Sencillamente espectacular. Bien, ahora sí vamos a comenzar a analizarlo un poquito. Decir que la figura está muy bien lograda, muy bien esculpida. Fijaros el rostro espectacular. Y pues los pequeños defectos que suele traer esta figurita es en el tema de la pintura. He visto en muchos tutoriales y demás que comentan que este es el principal error, y como puedo apreciar por aquí se ve que hay algunos fallos de la pintura en el tema de las bolas que están incrustadas aquí, algunos fallos en las terminaciones y demás, pero son fallos que si la figura la tenemos en una vidriera y no estáis fijando completamente mucho en ella, pues realmente no se van a apreciar. Son detallitos, fijaros por aquí un poquito, aunque a mí no me puedo quejar, está bastante bien y muy bien pintada, un poco mejor de lo que he visto en algunos vídeos tutoriales de esta figura. Pues no tiene mucho. Quitaros aquí, fijaros un poquito en las terminaciones de todos estos pinchos de la cara, todos estos cuernecitos de la cara, que pues ahí hay algunos defectillos de pintura y demás, pero como digo, tampoco es que sea nada alarmante. Bien, decir que aquí viene con las esferas del dragón incrustadas. Este es el dragón de la esfera número 1. El rostro es espectacular, fijaros los ojos, la expresión del rostro, los cuernos que presenta aquí, espectaculares. Cuernos por todos lados, no sé cuántos lleva, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuernos, los de la rodilla, 14... Todos los en cada nudillo lleva un cuerno, es espectacular, fijaros, esta figura es increíble, os recomiendo que la adquiráis porque os va a gustar, es impresionante, mucho más en persona. He visto muchos tutoriales, muchos vídeos y no me ha impresionado tanto que el tenerla ahora mismo yo aquí sujeta. Es impresionante realmente esta figura, que he podido adquirir por unos 70 euros, aunque esta figura suele ser más cara, hay que tener en cuenta, buscar la buena oferta, porque es una figura cara y con el paso del tiempo aún lo va a ser mucho más. Bien, ¿qué me decir? Pues espectacular, ya lo estáis viendo, no hay que darle mayor detalle. Las piernas espectaculares, los pies, fijaros cómo tiene estas garras ahí en todo estos nudillos y demás. Fijaros aquí la planta del pie. Cuando venga mi mujer y vea esta figura se va a quedar impactada porque le va a encantar, ya lo veréis. Es espectacular esta figura que tenía que haber adquirido hace mucho tiempo. Bien, ¿qué más decir? Aquí el tema de cómo tiene el puño cerrado haciendo señal de fuerza. Las uñas están bien pintadas. Esta está también muy bien pintada. Y pues algún defectillo pero no tantos como había pensado. Creía que podía llegar a tener más. Aquí sí se ve la bola del dragón, pues que ahí el tema de que no está muy terminada, muy bien definida. Aquí también un poquito de fallo de la pintura por aquí, por esta zona.
pero en definitiva bastante bien. Fijaros los músculos que tiene, la coraza esta de arriba, espectacular. Es un pedazo de figura que no sé, tiene por lo menos de ancho, no lo he medido, chicos, pero de ancho tiene que tener, pues ya verás. Uf, me rompe el mueble con lo grande que es. Quieto, bicho, no te muevas. Esto hay que ponerle la peana por si acaso. Aquí, chicos, tiene 26 centímetros de ancho. Madre de Dios. Y de ancho, de aquí de fondo, tiene otros 23 o 24 centímetros. Es espectacular, como digo. Debéis de colocarla en una vitrina con cuidado, porque esto pesa, ¿eh? Y pues que intentar que no se vuelque y demás, ¿eh? Porque como se vuelque de una altura grande os puede liar una buena, ¿eh? Bien, amigos, vamos a comparar esta figura con otras de la saga, con otros villanos de nuestra serie favorita Dragon Ball. Por ejemplo, con esta también enorme de Cooler. Fijaros esta figura de Cooler. Os podéis hacer una idea de los dos monstruos que tenemos aquí. Los dos artistas, fijaros. Es espectacular la de Omega Shenron. Y fijaros Cooler también, qué grande que es. Bien, vamos a compararla también para que os hagáis una idea con esta figurita, por decirlo de alguna manera, con este villano, mi favorito de la serie, con Freezer, con Golden Freezer. Vamos a colocarlo delante, porque se nos sale de plano. Fijaros la figura de Golden Freezer. Vamos a colocarlo por aquí, así, un poquito, así, para que os hagáis una idea de las medidas de estos dos monstruencos. Ahí lo tenéis. Y vamos ahora a compararla con una de mis favoritas, con esta figura grandista de Goku Ultra Instinto de grandista Nero. Vamos a ponerla ahí más o menos para que salga un poquito en plano. Fijaros qué pedazo de figura es la de Omega Shenron, que pues deja a las demás muy pequeñitas. Y ahora sí, chicos, vamos al momento peana. Vamos a mover esta figura si puede, porque yo creo que no vamos a tener que tener cuidado para que mueva esta enorme figura, y le vamos a ver más nítidamente girándola y demás. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.